Ya estamos en este nuevo capítulo de la Mesa 13, que estamos haciendo este ciclo con el COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y hoy estamos con dos doctores en Sociología, Vicente Espinosa, que es investigador asociado de la línea Geografías del Conflicto de COES, y con Macarena Orchard, doctora en Sociología, como decía, investigadora adjunta de la línea de Conflicto Político y Cohesión Social, Conflicto Político y Social, digo, para hablar de los vínculos sociales, de cómo se quiebran y también de cómo se recomponen. Démosle borde a esta conversación. Vicente, Macarena, muchas gracias por estar acá. Vicente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de vínculos sociales? Mira, hay en la academia los vínculos sociales se refieren a dos tipos de cosas. Una primera, a la interacción personal, cómo las personas se relacionan entre sí. Y en un segundo lugar, se refieren a cómo la gente se relaciona con eh, procesos más amplios, instituciones más amplias que componen esta sociedad, es decir, cómo se imaginan la democracia, cómo se imaginan la justicia, cómo se vinculan con ese tipo de experiencias. Y uno podría decir que son una diferencia entre lo microsocial y lo macrosocial. Ahora, respecto de lo microsocial hay poca discusión respecto de qué caracteriza esa interacción en Chile, y uno, que predominan las relaciones presenciales cara a cara. Existe el apoyo digital y en estos tiempos de pandemia se ha difundido mucho más, pero las relaciones con apoyo digital son más bien un refuerzo a relaciones que están establecidas cara a cara, no son un mundo que opere con cierta autonomía. En segundo lugar, nos relacionamos los chilenos con poca gente. ¿Ya? Se han hecho estudios que han comparado en distintos países y entonces los chilenos tienen menos conocidos, por ejemplo, que los brasileños, o menos conocidos que los alemanes, o menos conocidos que la gente de Estados Unidos o de Canadá. Eh, en tercer lugar, es una sociabilidad que está concentrada en la familia. O sea, nuestro núcleo básico de relación son los parientes. Eh, y pocos parientes, y es retraída de lo público. O sea, el mundo público es percibido como un mundo de desconfianza, un mundo de abuso, un mundo donde predomina la letra chica. O sea, donde siempre puede haber algo que ocurre Claro. de los más poderosos en tu perjuicio. Entonces, eh, a nivel global, estos procesos son percibidos por mucha gente como procesos de segregación, de exclusión, de desigualdad. O sea, piensa tú en las críticas que hay hacia la élite, en las críticas hacia el nepotismo, es decir, toda esta idea de que hay círculos sociales que acaparan todas las ventajas y que la sociedad no es suficientemente Porosa. permeable o no está suficientemente ventilada, y falta entonces horizontalidad. Eso se puede decir que son como las dos grandes aspectos o dimensiones que uno cubre cuando se refiere a vínculos sociales, lo microsocial y la sociedad en general. Ya, están estas dos vertientes, Macarena. Eh, pero una cosa es que seamos menos sociables que los brasileños, pero también podemos decir que jugamos peor al fútbol que los brasileños. ¿De dónde se sigue que tenemos un problema de quiebre de relaciones sociales? ¿Cómo sabemos que esa poca sociabilidad también está relacionada con un quiebre en nuestros vínculos sociales? O sea, hasta qué punto hay quiebre o no hay quiebre, eso es algo que sin duda es parte de la discusión. Lo que sí venimos observando es una tendencia a la baja, por ejemplo, en los datos de confianza. Sabemos que en general Chile es una sociedad de baja confianza a nivel interpersonal, pero además vemos una baja sostenida y muy fuerte en relación a, por ejemplo, la confianza que tienen las personas con las instituciones, con el Parlamento, por ejemplo, con la policía, ¿cierto? Y sabemos, gracias a los datos, ¿cierto?, que vienen mostrando estudios, por ejemplo, el COE. Nosotros tenemos una gran encuesta, la encuesta del SOC, que nos permite observar tendencias en el tiempo, y vemos que después del estallido social se observa un quiebre muy fuerte en términos de confianza de los chilenos hacia las instituciones. Y claro, el estallido, digamos, incrementa eso, y ya muy baja esa confianza, y en parte ayuda a explicar por qué, digamos, el estallido social ocurre también. Es interesante el punto, Vicente, porque el estallido del 18 de octubre es un, es un síntoma del quiebre de vínculos sociales, o es una cosa que provoca
mayores quiebres en nuestros vínculos sociales? Ya, mira, ahí se nos sale lo académico, entonces no, siempre decimos, existe una explicación y existe otra explicación, y respecto de esto, claro, eso irrita a mucha gente, porque dice, bueno, pero ¿cuál es? ¿Pero cuál es? Claro. Los estudiantes, claro, pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que usted cree? No, mire, lo que ocurre es que, claro, hay toda una teoría y que está muy bien asentada que explica las protestas y explica fenómenos como el estallido, eh, a partir del quiebre de las relaciones sociales. O sea, dice, cuando se quiebran las relaciones sociales, lo que se produce es una frustración individual, se produce un proceso que es básicamente psicológico, que te hace reaccionar de una manera irracional, alterada, y eso se expresa entonces en la protesta. Y esa es una manera de pensarlo. Hay otras escuelas que sostienen que en realidad la protesta es imposible cuando los vínculos sociales están destruidos, porque la gente no se puede coordinar entre sí, y que tiene que existir algún mínimo de solidaridad para que la gente pueda actuar en común. Entonces, claro, uno al mirar un fenómeno como el estallido, lo que tiene que preguntarse es precisamente eso, o sea, cuánto hay de puro malestar, pura irritación, pura reacción irracional, y cuánto hay de solidaridad o de construcción de de una nueva visión de mundo. Cuando digo irracional no estoy diciendo solamente violencia, no sé, hay gente que ha resaltado este aspecto festivo que tiene Claro. la protesta, gente que dice yo me siento bien, a mí se me pasó la depresión, etc. O sea, eso iría más bien en el lado de la protesta como respuesta a eso. Pero también está la idea de solidaridad, por otro lado. Ahora, Macarena, ¿cuánto hay de lo uno y de lo otro, en tu opinión? Es muy interesante el debate que plantea Vicente, porque en el fondo uno podría pensar que hay ambas cosas en el fondo, ¿ya? Evidentemente, como dice Vicente, los académicos siempre hablamos en términos de hipótesis, y acá la pregunta es, ¿hasta qué punto, cierto, ambas hipótesis tienen plausibilidad? O sea, evidentemente uno se pregunta hasta qué punto el estallido obedece, ¿cierto? O se explica por temas de fractura o temas de irritación. Sabemos que en la sociedad chilena se viene acumulando un malestar que está muy simbolizado muchas veces en la figura de la élite, ¿cierto? Una élite que se considera muy poco empática, ¿cierto? Muy desapegada, ¿cierto? Muy alejada, con mucha distancia de lo que pasa a nivel de la vida normal del ciudadano común. Entonces, evidentemente hay una frustración que se acumula, pero también la posibilidad de que haya una protesta, la posibilidad de que haya una reacción se funda en la posibilidad de que se haya generado una narrativa común, una acción común de solidaridad. Entonces, evidentemente, ambos elementos están presentes, y una cosa es que provoca la reacción y otra cosa es que pasa durante la reacción. El estallido social de octubre fue largo, no fue solamente un par de días, entonces durante ese proceso también pasaron cosas. Y también, evidentemente, hay una narrativa, hay un malestar común que se verbaliza, ¿cierto? Y que simboliza, ¿cierto? Simboliza mucho, ¿cierto? La noción de dignidad que aglutinó muchos malestares y también muchas expectativas en torno a cómo quizás podríamos pensar una sociedad distinta. Pasamos en ese sentido de la desesperanza, que ha sido muy típica muchas veces en el modo de ver la relación de la sociedad, que los chilenos miran la sociedad o la política, a empezar a preguntarnos, a lo mejor quizás sí podríamos cambiar las cosas, y eso es muy interesante, es algo que se ve muy claro en el proceso del estallido social. A lo mejor es súper intuitivo, pero no es necesariamente correcto decir, Vicente, que el malestar es un resultado, un efecto de los vínculos sociales resquebrajados o derechamente rotos. ¿Es posible establecer esa relación? Bueno, yo sí tiendo a establecerla. Yo sé que hay colegas que piensan de otra manera, ¿ya? Pero, y que lo asignan más a cuestiones culturales, etc. Pero, a ver, yo lo que quisiera destacar es que hay una descomposición de los vínculos sociales que está diagnosticada desde los años 80, donde se pierden identidades colectivas y se pasa a vivir un mundo de individualización. Ahora, yo lo que entiendo es que la individualización no es aislamiento, sino que lo que está ocurriendo es que empiezan a operar nuevos círculos sociales en los cuales se realizan conversaciones que van construyendo identidades colectivas y van construyendo solidaridades. Entonces,
Si uno mira la confianza, por ejemplo, la confianza en esta encuesta longitudinal que hacemos en el COES, la confianza hacia el desconocido, a la persona que tú no conoces o que conoces por primera vez, si tú le preguntas a una persona, su primera reacción es pensar que en esta persona se puede confiar o que en realidad mejor hay que irse con cuidado. Entonces, el 80% de la gente te dice que irse con cuidado. Pero si tú le haces la misma pregunta respecto a los vecinos, cambia radicalmente, es casi al revés. Y si se lo hace respecto a la familia, o sea, definitivamente nadie está con su familia si no confía. O sea, te diría, no tengo familia, si es que Claro. no confía. Entonces, es una cuestión que hay que mirar con cuidado porque no es una descomposición generalizada, es una descomposición yo diría que está muy particular, que tiene que ver con esta pérdida de identidades colectivas que estuvieron asociadas fundamentalmente al sindicalismo y a las pertenencias de clase, pero tú ves surgir nuevas identidades, ves surgir el feminismo, que es muy fuerte durante la protesta, ves estas identidades étnicas, ves una cantidad de procesos. Bueno, aunque me largue un poco, con Carolina Aguilera, que también es del COES, iniciamos una investigación que además estamos comparando internacionalmente con los chalecos amarillos en Francia y con los paraguas de Hong Kong, sobre lo que llamamos primo manifestantes, o sea, la gente que salió por primera vez en su vida a protestar en este estallido, o como salió por primera vez con los chalecos amarillos, o como salió por primera vez en Hong Kong. Entonces, bueno, nuestra pregunta ahí está tratando de aclarar lo que tú le preguntabas a Macarena, o sea, ¿cuánto hay de una reacción a la irritación y cuánto hay de una expresión de solidaridad y de nuevas identidades? O sea, eso. Y Macarena, eso podría explicar, la segunda de las explicaciones, de las hipótesis, podría explicar por qué la palabra dignidad se vuelve tan central después en todo lo que tiene que ver con las manifestaciones en el estallido, ¿no? Sí, yo creo que es interesante reflexionar en torno a ese concepto. Es un concepto complejo, puede ser muy elusivo, pero en mi interpretación, en gran parte alude a qué es lo que todos merecemos, ¿cierto? O qué es lo mínimo que merecemos en función de algo que nos vuelve iguales, ¿cierto? La dignidad alude a esta idea de que todos los seres humanos tenemos un cierto valor intrínseco, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mínimo de vida digno que todos merecemos por ser parte de la comunidad, por ser parte de la sociedad chilena, por ejemplo? Y eso tiene que ver con qué merecemos en términos del trato, por ejemplo, cómo merezco que me traten, cómo merezco que me miren, cómo merezco que me atiendan cuando voy a un consultorio, por ejemplo, y también qué merezco en términos de condiciones de vida, qué merezco en términos de protección social, en términos de sueldo mínimo, de educación mínima. Entonces, hay una idea, siento yo, que se simboliza muy bien en el concepto de dignidad, que tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que todos finalmente merecemos? En función de lo que nos vuelve iguales, asumiendo que no somos iguales en todo, pero en función de eso que sí nos vuelve iguales, y creo que eso está muy bien simbolizado con ese concepto. ¿Ese concepto es suficiente como para recomponer un vínculo, el vínculo social? En la segunda de las acepciones que tú decías, Vicente, en la que nos une en términos de lo que creemos respecto de la sociedad, nuestros consensos respecto de la sociedad. Es decir, es una posibilidad. Es bien frágil, pero es una posibilidad. Hay un filósofo argentino que es Ernesto Laclau, el cual cuando se refiere, bueno, él estudia populismos, y cuando se refiere a este fenómeno dice que lo que caracteriza a los populismos o a estos estallidos, estas protestas, es lo que él llama el significante vacío. Es decir, hay un concepto que capta o que vincula a mucha gente porque le resuena con su propia experiencia. Entonces, en este caso, dignidad resuena con la experiencia de abuso que mucha gente ha sufrido en el espacio público y también en el espacio privado, como muestran las tesis, ¿no? Entonces, dignidad como significante vacío es un concepto en disputa donde se le está poniendo contenido. Y claro, va a depender mucho de cómo se den las conversaciones y cómo se den los procesos que lleven a que haya una definición común, porque yo creo que en este minuto no hay una definición común, lo que hay es una experiencia de abuso y que su reverso es dignidad, y ahí debiera haber algo mejor.
pero yo no creo que haya un proyecto elaborado, consolidado, etc. Todavía. Macarena, este concepto de dignidad puede ser un remedio para lo que en algún momento mencionamos, que es esta idea del malestar relacional. Esta es que Mm, tenemos un problema, tenemos una fricción, un mm, roce en mm, cómo nos relacionamos, quizás entre nosotros, pero también con distintas mm, instituciones. En fin, hay algo ahí, mm. ¿no? Sí, o sea, más que un remedio quizás simboliza lo que estamos buscando, ¿no? O aquello que Ah, esperamos. Y hay en ese sentido una expectativa, ¿cierto? De que todos merecemos ciertas cosas y al menos merecemos ser tratados con dignidad. Los chilenos tienen, por ejemplo, cierto nivel de tolerancia a las desigualdades económicas, por ejemplo, pero no a las desigualdades del trato, no a la desigualdad de dignidad, a la idea de que a mí me miren distinto, por ejemplo, por pertenecer a una clase social distinta, o a la idea de que a mí me traten mal en el consultorio, a diferencia de una persona de clase alta cuando va a una clínica. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con que, al menos en términos relacionales, ¿cierto? Debiéramos merecer, ¿cierto? Ser tratados de manera digna. Aunque, ojo, la dignidad no solo refiere, insisto, a temas relacionales, también refiere a temas materiales y hay otras dimensiones. Y sin duda, como dice Vicente, me gusta mucho la metáfora del significante vacío. Sin duda es un concepto que tiene que dotarse de significado y ese significado está en disputa. Y en gran medida uno podría pensar que la sociedad chilena está en esa disputa, está conversando en torno a qué es la vida digna, a cuál va a ser el estándar de vida digna mínimo que la sociedad chilena le va a ofrecer, digamos, a su ciudadano. Vicente, Ujú. estamos llegando a la última parte de esta conversación, donde hablamos primero del quiebre de los vínculos sociales, pero hablemos de cómo se recomponen los vínculos sociales. ¿Qué posibilidad hay de esa recomposición y por qué sería importante recomponerlos, aunque parezca contraintuitiva la pregunta? Mira, yo creo que la recomposición está ocurriendo porque, eh, como te decía, la individualización, que es una cosa que está ocurriendo ocurrido en nuestra sociedad durante las últimas décadas, no significa que la gente se aísle, sino que la gente establece vínculos con personas que son distintas en distintos círculos sociales. Eh, no sé, la gente va al gimnasio, por ejemplo, va a hacer yoga o va a una escuela de clown. Eh, entonces uno dice, en realidad cuando hace ese tipo de actividades, se junta con otra gente, ¿conversa de algo o no conversa? Yeah. ¿Ya? ¿Hay algo que tengan en común, salvo que, sé yo, van a pedalear en la bicicleta o en el andador y se acabó y se van? Eh, bueno, yo estuve haciendo un tiempo unas pequeñas exploraciones sobre escuelas de clown, ¿Eh? ¿ya? Y yo pensaba que realmente la gente era como una escuela donde la gente iba a aprender a hacer malabarismo, tela o trapecio, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y la verdad es que lo más interesante ocurría fuera de las clases, o sea, ocurría cuando la gente se tomaba un mate o se tomaba un café o terminaba y se iban a tomar una cerveza eh, y conversaban de por qué estaban ahí. O sea, iban reconstruyendo su trayectoria, su experiencia y yo diría que eso es probablemente lo más elaborado Mm, y lo hemos encontrado ahora en nuestras entrevistas a los primos manifestantes, que todos tienen un círculo con el cual han conversado y con el cual han llegado a un terreno común mm, en el sentido del el abuso y en el poner la dignidad y la necesidad de reclamar dignidad en el espacio público. Ahora, mm, no es todavía una visión de sociedad que esté muy organizada. Yo no mm, creo que haya. Hay muchas cosas, porque la gente te dice cosas como socialismo, pero junto como socialismo te dice individualización, entonces dice un socialismo que respete la individualización, y esos son registros que en la historia no van mm, juntos. Claro. Entonces, claro, están pensando, están tratando de pensar en algo mm. eh, que es muy complejo, y bueno, en eso estamos, quienes nos dedicamos o nos apasiona a estudiar este tipo de cosas, viendo cómo se recomponen esas solidaridades, porque, no, Mm. porque son procesos, ¿no? Lo último, Macarena, ¿es posible esa recomposición o tiene que ver con nuestras cuestiones culturales, nuestras cuestiones más quizás de cómo hemos crecido y formado esta sociedad?
Pues sí, evidentemente hay elementos culturales que explican, ¿cierto?, las irritaciones. Nosotros sabemos, por ejemplo, que durante la dictadura se habla de que hubo una erosión de vínculos comunitarios, por ejemplo, en la sociedad chilena, que explican de alguna manera procesos de desconfianza. ¿Por qué tenemos desconfianza? También han habido eventos que han ayudado también a tener una visión muy negativa de la élite, por ejemplo, que evidentemente explica por qué también miramos a la élite con desconfianza. Entonces, sí, hay fenómenos que explican, pero también uno observa cambios, uno observa incluso durante el estallido, durante la pandemia, uno empieza a observar la recomposición de redes de solidaridad, por ejemplo, a partir de ollas comunes, a partir de la preocupación, ¿cierto?, que existen en torno a qué le está pasando al vecino. Entonces, uno también puede esperar procesos de cambio. Ahora, el cambio es lento. En términos sociales, como dice Vicente, a los que nos gusta estudiar esto sabemos que es muy difícil esperar cambios muy rápidos, pero uno observa tendencias y observa, como muy bien dice Vicente también, la generación de narrativas comunes, donde a lo mejor el proyecto no está tan claro, pero sí empieza a haber un diagnóstico común y un cambio, desde la desesperanza, que fue muy habitual por mucho tiempo en la narrativa política de los chilenos, a la idea de que a lo mejor sí podríamos vivir en una sociedad distinta. No sabemos cómo es esa sociedad distinta, pero a lo mejor podría existir, y algo interesante se está gestando ahí. Vamos a tener que hacer una segunda y quizás una tercera conversación, porque el tema es muy, muy interesante, muy entretenido hablarlo con ustedes además, y da para mucho más. Macarena Orchard es doctora en Sociología, Vicente Espinosa también es doctor en Sociología y han estado en este capítulo de la Mesa 13. Les agradezco muchísimo a los dos que hayan estado con nosotros hoy.